Radio Abierta, la primera radio en México realizada por personas con experiencia psiquiátrica, presenta la serie radiofónica Diálogos Abiertos, un intercambio de saberes entre investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco y participantes de Radio Abierta. Diálogos Abiertos fue una de las propuestas seleccionadas de la convocatoria Creación de series radiofónicas de divulgación de la ciencia y la cultura de la UAM Xochimilco. Radio Abierta presenta la entrevista a Dr. Luis Amado Ayala Pérez, realizada por Iván Maceda Mejías y Estefanía Marín Sierra. ¿Qué tal? Buenas tardes. Somos de Radio Abierta, usuarios y miembros, y participamos todos los miércoles. Hoy tenemos el gusto de realizar la entrevista al Dr. Luis Ayala Pérez, profesor investigador del Departamento del Hombre y su Ambiente de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la UAM Xochimilco. ¿Quisiera usted comentarnos un poquito más sobre su papel aquí en la universidad? Bueno, primero muchas gracias por la invitación y las palabras tan halagadoras. Tengo ya trabajando en la universidad 25 años y principalmente dando clases, desarrollando mi actividad docente en la licenciatura en biología, y por mi formación profesional pues me he dedicado al estudio de peces, de sistemas costeros, y recientemente trabajando con un caso particular de un pez en México que lo denominamos un pez invasor, un pez exótico, que se encuentra actualmente ya en nuestro país. ¿Cuáles son los problemas ambientales que afectan directamente a las costas de acuerdo al estudio que usted realizó del pez diablo? No es un problema sencillo, es un problema complejo con muchas aristas que tiene que ver desde las cuestiones de el calentamiento global, el cambio climático global, que algunos investigadores creen que ha sido provocado por la forma de actuar del humano, la cantidad de contaminantes que emitimos a la atmósfera, la manera en cómo hemos desarrollado nuestro estilo de vida. Algunos otros investigadores dicen que es un proceso natural, que la Tierra tiene periódicamente, así como hubo una glaciación, hay momentos en que la temperatura del planeta se incrementa justamente en preparación para una era glacial. Pero bueno, las evidencias con las que se cuentan son muchas en el sentido de la gran alteración que el hombre provoca. Y particularmente en la zona costera, estas evidencias son más claras porque ha sido una zona en donde el humano se ha asentado para vivir, para desarrollar sus actividades de una manera muy importante. Y por poner algunos casos, Japón, Río de Janeiro, Nueva York, otros muchos países, en mismo México, ustedes pueden pensar en Cancún, en Veracruz, ciudades muy grandes que se han asentado en la zona costera. Ese es por un lado que yo quisiera dejar claro. Por el otro, tenemos un afán como humanos de cambiar el orden de las cosas. No nos gusta ver a la naturaleza tal y como es y siempre buscamos intervenir, modificando, cambiando, reorganizando a nuestro modo las cosas. Y este es el caso particular de lo que ha sucedido con el pez diablo, porque en este afán de modificar, de darle nuestro estilo a las cosas, pues cometemos errores. En relación a su más reciente investigación sobre la especie pez diablo, ¿qué características tiene esta especie y en qué zonas de México la encontramos, doctor?
Miren, el pez diablo es un pez propio de la cuenca del Amazonas, en el sureste, en el sur de América. Es una especie que en su lugar natal vive, se desarrolla como una población natural, que incluso es aprovechada por las personas para comerla, pero que tiene ciertas particularidades por su forma de alimentación. Es una especie que se alimenta de lo que nosotros llamamos fitobentos. Y a veces no me gusta usar estas palabras tan raras porque nadie me entiende, pero el fitobentos son algas microscópicas que se depositan en el fondo de los cuerpos de agua. Entonces, la forma de alimentarse de este organismo es con una boca que parece un chupón, que se pega a las superficies y raspando con una especie de filamentos en su boca adquiere su alimento. Entonces, a las personas esta forma de alimentarse les llamó la atención. Alguien metió al pescadito en un acuario y vio que se pegaba a los cristales y se alimentaba de todas las algas que crecían en el acuario. Entonces vieron que era muy útil para que nos ahorrara el trabajo de limpiar una pecera. Y así se empezó a comercializar como el pez limpia peceras. Entonces, evidentemente a todos los que les gusta la acuariofilia o los acuarios, lo adquirieron, ¿sí? Y esa fue la primera forma de acercarse, digamos, a este organismo. Y entonces, ya en medio ambiente, digamos, en una costa donde hay otras especies de peces, bueno, ¿cuál es el peligro que representa para esa biodiversidad y para todos esos ecosistemas? Sí, obviamente detrás de esto hay un interés económico, porque al pececito lo empezaron a comercializar y se dieron cuenta que su reproducción era muy fácil, era muy sencilla, lo empezaron a reproducir masivamente, lo empezaron a vender y mucha gente lo compró. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando está el mercado, la oferta y la demanda? Cuando se incrementa la oferta, se reduce el precio. Obviamente, como el pececito se reproducía muy rápidamente, su precio en el mercado disminuyó. Eso ya no le convino a los productores. Entonces se dice, esto es algo que no se puede comprobar, pero que algunos acuacultores que reproducían a esta especie ya no vieron ganancias, entonces dejaron abiertos los estanques y permitieron que los peces se fueran, interconectándose con ríos y con cuerpos de agua naturales. Esto pasó más o menos en 1985, cuando se identificó la presencia de este organismo en México en una presa del estado de Michoacán, la presa Infiernillo se llama. Y a partir de ahí, este organismo ha empezado a adaptarse a distintos ambientes acuáticos prácticamente en todo el país. Actualmente estamos haciendo una investigación de cuál es su distribución actual y encontramos que de los 32 estados, en 25 ya está, ¿sí? ¿De qué manera se movió? ¿De qué manera ha llegado a ambientes tan distintos, tan diferentes? No lo sabemos. Tenemos ahí ciertas hipótesis de su alta capacidad reproductiva, de su alta capacidad de adaptación, de su capacidad de trasladarse, porque este organismo puede vivir hasta varios días fuera del agua, puede reptar, esto es como caminar con sus aletas, y la preocupación es que al entrar en ambientes en donde antes no se encontraba, genere un desequilibrio ecológico.
Prácticamente ese es el problema, que puede provocar un desequilibrio ecológico en estos ecosistemas. Y doctora Ayala, ¿cuál sería el papel del ser humano en el control de esta especie exótica y cómo clasificaría por los principios de justicia ambiental? A ver, ¿por dónde le entramos? Es que es complejo el asunto. Mire, de manera natural y con alguna estrategia de control, no se ve una ruta de erradicación confiable. Que uno dijera, sí, pues vamos a aplicar este método, vamos a aplicar esta estrategia y lo vamos a erradicar. Esto se ve prácticamente imposible. La alternativa que nosotros hemos propuesto es utilicémoslo. Aprovechémoslo. En varios talleres que hemos dado con pescadores, con amas de casa, hemos encontrado una resistencia muy fuerte a aprovechar este recurso. Obviamente, es comprensible porque en México tenemos recursos pesqueros mucho más atractivos, mucho más bonitos, más presentables, etcétera, etcétera. Y tenemos un pargo, un huachinango, una sierra, un jurel, que son recursos pesqueros a los que estamos acostumbrados. Cuando vemos a un pez diablo que es físicamente feo, poco atractivo, y alguien nos dice que se llama diablo, ya desde ahí empieza una reacción de rechazo. ¿Cómo me voy a comer a esta cosa que está tan fea y además se llama diablo? ¿No? Eso es como decir, me voy a comer al diablo. Entonces, sí hay desde ese punto una resistencia. Entonces, sí me gustaría pues enfatizar, sobre todo en estas pláticas que tan afortunadamente ustedes están desarrollando, insistir. México tiene un gran potencial en biodiversidad, y cuando hablamos de biodiversidad, también déjenme rápidamente aclarar esto, estamos hablando de número de especies, de la gran variedad de ecosistemas, pero también de la gran variedad cultural con la que México cuenta, ¿no? Entonces, por eso somos un país megadiverso, un país hermoso, con muchas cosas que tenemos que cuidar y poner mucho más empeño en cuidarlo mejor. Diálogos Abiertos es una serie radiofónica coordinada por Sara Makovsky del Departamento de Educación y Comunicación de la UAM Xochimilco y realizada en colaboración con Arturo Avendaño Villa, Ulises Chávez Pacheco y Josefina de Lázaro, miembros del equipo técnico de Radio Abierta. Agradecimientos a Juan Guzmán y Samuel Guzmán de En la Línea Productora Audiovisual, UAM Radio 94.1 FM y a los participantes de Radio Abierta.